Bienvenidos nuevamente a Todo para Todos, su canal de filosofía, noticias y pensamiento, educación, cultura y demás. Hoy vamos a hablar sobre los acuerdos de Abraham y el uranio iraní, el por qué el miedo occidental de Israel, Europa, Estados Unidos al uranio iraní como tal. Les habla hoy Enrique Esturán, como siempre, desde su canal y su programa. Hoy es 8 de agosto de 2025 y vamos a comenzar entonces por hacer una mención exclusiva a la particularidad del nombre puesto por Israel y Occidente a estos acuerdos que más adelante vamos a ir explicando, vamos viendo desde los programas anteriores hasta los próximos programas y el porqué de este nombre, ¿no? Sobre lo que estamos hablando en función de todo lo que es el trasfondo en sí de los acontecimientos en Palestina con Israel, que hoy avisaron que van a la toma total y absoluta de la Franja de Gaza. Están apurados antes de que se les voltee todo en la ONU. Hoy había un debate, ayer había un debate, porque ya ni siquiera los europeos pueden seguir tapando el desastre que hay allí. Posteriormente a eso, bueno, vamos a estar hablando sobre la parte de Irán y entender las razones de fondo, proceso de colonización de facto, armada de paso, muy violenta, de Israel al territorio palestino. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo con los acuerdos de Abraham, que viene siendo un cambio de la geopolítica de Oriente Medio. Con estos acuerdos de Abraham, que representan una serie de tratados de normalización de relaciones entre Israel y varias naciones árabes, facilitados por Estados Unidos, entre comillas, firmados inicialmente en 2020 con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. A estos acuerdos se sumaron posteriormente Sudán y Marruecos. Marcaron un hito significativo al establecer lazos diplomáticos plenos entre Israel y estas naciones, rompiendo con un consenso árabe de larga data que condicionaba el reconocimiento de Israel a la resolución del conflicto palestino-israelí, de acuerdo a la resolución de la ONU, que decreta la creación de los dos estados y la división territorial que la misma ONU dispuso en aquella época. Entonces, los acuerdos de Abraham fueron en esencia una aceptación formal, digamos de alguna manera, y pública del Estado de Israel por parte de las naciones árabes, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos, a fin de que se pudiera solucionar el problema con Palestina. Antes de estos acuerdos, la mayoría de los países árabes mantenían una política de no reconocimiento de Israel, condicionando cualquier normalización diplomática, digamos, de alguna manera, y normalización comercial o de toda índole, incluso de trato, ante Israel, porque realmente es un Estado invasor, digamos de alguna manera, usurpador en este caso. Usurpador es la palabra correcta. Bueno, estos acuerdos de Abraham entonces rompieron con esta postura, estableciendo relaciones diplomáticas plenas, lo que implica el reconocimiento mutuo de la soberanía y la existencia de cada Estado, ¿no? Allí vimos incluso que posterior a eso vino el asesinato de un periodista en una embajada. Bueno, hubo una serie de acontecimientos posteriores que ya sabemos de dónde vinieron, el usurpador. Entonces, en la práctica, esto significaría, o significaba, significa en alguna forma todavía, el establecimiento de embajadas y consulados, la apertura de estas misiones diplomáticas, el intercambio de los embajadores,
y la cooperación en diversas áreas como el desarrollo de lazos de comercio, turismo, tecnología, seguridad, etc. Esto era un reconocimiento de la legitimidad de Israel, aceptar la existencia del Estado de Israel, de Israel como Estado soberano en la comunidad internacional. Tras la firma de los acuerdos de Abraham en 2020, se han producido varios desarrollos y se han observado diversas consecuencias en la región de Oriente Medio. Según se entiende, hay avances en la cooperación y las relaciones diplomáticas, hay una expansión en la normalización, además de Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos, también normalizaron sus relaciones con Israel, algunos otros países árabes, pero sin reconocer, ojo, allí es un detallito, sin reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Ese es un detalle. Que solamente Estados Unidos y algunos países lacayos de Estados Unidos han hecho esto de reconocer a Jerusalén como capital, y cuando eso no está dispuesto en la ONU. ¿Ok? Bueno, también hubo un incremento en el comercio y el turismo, estableciendo rutas aéreas, estableciendo rutas de tránsito incluso terrestre, tanto comercial como de turismo. Los enemigos de facto de Irán. ¿Ok? Esto de los Emiratos Árabes, Arabia Saudí. Recuerden que ahí hay un problema religioso que es adicional a todo lo que es el conflicto de colonización, de toma del territorio y de las riquezas, porque lo que van en Gaza es por el petróleo y el gas, lo repetimos. Y claro, está la toma del territorio, que eso ya se había dispuesto, como lo presentó Netanyahu en 2023 ante la misma ONU, eliminando el territorio palestino y poniendo todo como territorio de Israel. Eso es uno de los mapas, de los famosos mapas del que hablamos en un programa pasado. Entonces también hubo foros, cumbres regionales, se han llevado a cabo encuentros de alto nivel como la cumbre de Negev en marzo de 2002, que reunió a los ministros exteriores de Israel, Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos, Egipto y Estados Unidos. Estos foros buscan consolidar la alianza regional y discutir desafíos comunes. El desafío común es ir contra Irán. Y somos una colonia de facto y asumida, porque ya Estados Unidos tomó el nombre de todo el continente. Por eso quería poner el Golfo de América, pero América como los americanos del norte. Recuerden, América para los americanos, la doctrina Monroe. Esta doctrina es que toda América, todo el continente es patio trasero, colonia o protectorado de Estados Unidos para explotar sus riquezas y mantenernos pobres y como esclavos. Es todo, los indios. Entonces, bueno, también ha habido una marginación, el impacto sobre esto en la cuestión palestina. Desde la perspectiva palestina, los acuerdos de Abraham, por supuesto, han sido vistos por muchos como una traición y un debilitamiento de la causa palestina, la normalización de relaciones sin una resolución del conflicto palestino-israelí, ha generado, lógicamente, no solo la sensación, sino vean consecuencias posteriores. Desde 2020 para acá, ¿qué es lo que ha sucedido? Justamente los ataques a Gaza, que tomaron como excusa la cuestión esta terrorista y los rehenes. Pero a mí me parece que eso es un ataque de falsa bandera, que no es tan falsa porque se utilizó, lamentablemente las armas cayó o algunos ciudadanos palestinos cayeron en esto y le dieron la excusa a Netanyahu para hacer todo lo que ha hecho. 50, 60 mil muertos van ya, incluyendo 20 y tantos mil de niños, incluyendo más o menos el mismo número de madres.
Entonces, bueno, adicionalmente a eso, la ayuda humanitaria, que se suponía que iba a llegar a la Franja de Gaza, y de todo esto, eso ya, por supuesto, ya ustedes ven, nos están matando de hambre. Hubo entonces una resistencia a la normalización a la guerra, a pesar del conflicto en Gaza, que comenzó en octubre de 2023. Los acuerdos de Abraham lograron, entre comillas, volvemos, mantenerse en gran medida, si bien los intercambios a nivel social han disminuido. El marco fundamental de los acuerdos y las relaciones interestatales, ¿okay?, se han mantenido debido a las ventajas estratégicas que ofrecen a los países involucrados: dinero, siempre el cochino dinero, y por supuesto a ellos no les importan las vidas de los demás, porque prefieren el dinero que la vida del ser humano. Entonces también hubo una serie de acontecimientos adicionales con Irán y algunos otros países. Además de eso, que le dio base también a Israel para los ataques a otros estados, a Cisjordania, al Líbano, a Siria, a Yemen, etc. Todo esto bajo la mirada, la vista gorda, digámoslo de alguna manera, de estos estados que firmaron ese acuerdo con Israel. ¿Qué es lo que buscaban estos estados? Dinero. Eso era todo. Transacciones económicas. Y entonces tenemos aquí la parte de los desafíos y las perspectivas que hay a futuro, que es la expansión de facto de Israel, cuando estos países se den cuenta que van a ir por ellos también, entonces se van a lamentar. Yo me recordaba en un programa pasado este texto que escribió alguien que vivió la Segunda Guerra Mundial, que decía que vinieron por los judíos y él no hizo nada, vinieron por los gitanos, él no hizo nada, vinieron por los que tenían problemas de salud y no hizo nada, y un día fueron por él y ya no había quien lo defendiera. ¿Por qué? Porque lo fueron agarrando de uno en uno. Y eso es lo que estaba haciendo Israel hasta hace poco. Simplemente que se consiguió con una pared. Irán. Ahí es donde está el detalle. Y de ahí viene lo del uranio enriquecido, lo de la dichosa bomba atómica, que está prohibida religiosamente por Irán, porque el ayatolá hizo creo que se llama Nakba, que es un decreto que prohíbe la bomba nuclear y ese tipo de armamento de destrucción masiva. Hasta que ese decreto del ayatolá no se elimine, ellos no van a hacer la bomba atómica. Pero eso se lo vamos a estar explicando en la segunda parte de este programa, que viene al terminar por supuesto. Vamos a hacer el programa hoy seguido, porque tenemos bastante material atrasado, porque hemos estado bastante ocupados. Como saben, estoy escribiendo el libro de filosofía política sobre el idoneísmo, que sociopolítica, filosofía sociopolítica, porque abarca todo lo que es el espectro, digo, del ser humano, ¿no? Y básicamente el ser humano es un ser social, y al ser social, un animal social, automáticamente, y parlante, habla, automáticamente se convierte en político. Es automático. Entonces, países como Arabia Saudita, que estuvieron en los acuerdos de Abraham, ven un poco más complicado las negociaciones, aunque no las han detenido por completo, ¿no? Porque tienen el otro conflicto, que es el religioso. Perdón. Críticas a la paz fría, entre comillas también. Algunos analistas sugieren que, si bien los acuerdos han traído una paz fría a nivel gubernamental, la aceptación popular de la normalización con Israel sigue siendo baja en algunos de los países firmantes, especialmente a raíz de los eventos en Gaza, ¿no? Sobre todo. Es que hay que entender que una cosa son los que gobiernan esos países, que la mayoría son monarcas,
dictadores de facto. Viven en una era medieval todavía. Y se habla mucho de las teocracias, pero las monarquías son algo similar a la teocracia. Recuerden que ellos son decretados por mandato divino de Dios. Entonces, la población como tal no tiene, que es musulmana la población, igual que los palestinos. Muchos de ellos incluso también son semitas, como lo son los israelíes y los palestinos, que eso del antisemitismo también es otro discurso mediocre, que muchos se tragan, muchos se lo creen. Resulta que los palestinos son semitas y los israelíes los están masacrando. Entonces ellos sí son antisemitas, para ser franco. Es como el que niega a su familia, a su sangre. Entonces, bueno, esto ha derivado en una desestabilización regional. Esta capacidad de los acuerdos de Medio Oriente, aun cuando está sujeta ahí con saliva el oro, como dicen en Venezuela, ha creado muchos conflictos, tensiones y esto, porque están aceptando algo que les podría pasar a ellos. Entonces, en síntesis, estos acuerdos de Abraham han reconfigurado las alianzas en Oriente Medio, impulsando la cooperación económica y la seguridad entre países firmantes. Sin embargo, también han generado críticas por su impacto en la cuestión palestina y enfrentan el desafío de mantener su relevancia en el contexto regional muy volátil, porque se encuentra la cuestión, fíjense, cuando hubo el conflicto llamado por Trump la guerra de los 12 días, vean que ellos son los que ponen los nombres siempre, aunque dicen que la historia la escribe el vencedor, en este caso no la escribió el vencedor, que fue Irán, sino que la escribió Estados Unidos a Israel. ¿Qué les puedo decir? Ellos escriben siempre la historia a su gusto. De eso también tengo mucho que hablar en el ideoneoísmo, que habla sobre la parte cultural y educativa, la parte histórica. ¿Ok? Entonces, bueno, por lo tanto, los beneficios económicos son lo que se nota allí, pero los beneficios en cuanto a lo humano son todo lo opuesto. Eso le dio más fuerza y más pie a Israel para atacar a Gaza y otros países, porque se aprovecha de este acuerdo en pro de las diferencias medio religiosas, digámoslo así, porque aun cuando son de diferentes tribus, que si chiitas, sunitas y todo esto, es la misma religión musulmana. Disculpen. Entonces, bueno, los países árabes habían mantenido una política de tres noes hacia Israel: no a la paz, no al reconocimiento y no a las negociaciones. Una postura adoptada en la cumbre de Yartún de 1967. Sin embargo, perdón, como habíamos dicho, en 1979 Egipto lo reconoce y Jordania en 1994, y habían establecido la paz con Israel. Los acuerdos de Abraham fueron simplemente una ampliación de ese inicio, y entre los objetivos declarados de estos acuerdos se encuentra la promoción de la paz y la estabilidad regional, la cooperación económica y tecnológica y el fortalecimiento de las alianzas frente a amenazas comunes como la influencia de Irán. Estados Unidos, por su parte, como mediador, también busca consolidar su posición en Oriente Medio y fomentar una mayor integración regional. Mentira. Busca consolidar el proyecto del reino, el Gran Israel. Recuerden que hemos estado hablando de eso en los programas anteriores. Pero el dinero enceguece, y estas monarquías árabes y muchos otros, hablamos hasta incluso de los cristianos evangélicos que impulsa, pro-sionistas, que impulsa Netanyahu. ¿Ok? Y de eso vamos a tener el próximo programa, lo más seguro, que sería el programa 27. Entonces, las implicaciones y las perspectivas sobre estos acuerdos han tenido diversas
implicaciones geopolíticas en Oriente Medio, además de la normalización de las relaciones, una reconfiguración de las alianzas. Les estaba diciendo, en esta guerra de los 12 días, Jordania y otros países participaron en la detención de los misiles que lanzaba Irán hacia Israel. O sea, se involucraron en el conflicto de una u otra manera. Pero Irán, fue cuando Irán comenzó a utilizar los misiles hipersónicos. ¿Por qué? Porque eso no los iban a poder parar. Sencillo y llanamente. Ahora, se decía que Irán tenía unos 2.000 misiles. Se hablaba de misiles X, misiles Y, misiles Z. Resulta que de repente sale con los hipersónicos y resulta que a nosotros nos llegó la información de que realmente Irán no tiene 2.000 misiles, sino 11.000. Por eso que se da el tupé o el lujo o la osadía de enviarle incluso misiles hipersónicos a Yemen. Así de sencillo, para que Yemen se pueda defender porque es otro de los países que está siendo atacado por Israel. Y entonces, además de eso, que está en un punto estratégico con lo que es la ruta del petróleo. Y todo ahí es un conjunto de, ¿cómo explicarlo?, de relaciones geopolíticas, geoestratégicas, que incluyen la economía, la religión, la parte territorial, la influencia sobre otros estados, el colonialismo, el racismo, incluso. Hay una cantidad de cuestiones allí que se juegan, que las han mantenido a propósito. Y eso lo inició Inglaterra cuando era el colonizador del Estado palestino, del verdadero Estado palestino, que, ¿cómo se llama? Inglaterra no lo reconoció cuando les dio como Estado. Les da la independencia, pero no lo reconoce como Estado. Pregúntense cómo es eso. Entonces, el impacto de esta cuestión con los palestinos es una de las partes que más critica de los acuerdos de Abraham. Se da la preocupación de la masacre, pero ya qué preocupación ya se hizo, pero se están dando la vista gorda. Y en el futuro la región no va a tener mucha durabilidad estable. Y eso es uno de los fines últimos de todo esto que está haciendo Estados Unidos, Israel y Europa, enviándole las armas a Israel. Y bueno, entonces el único frente que hay allí para detener a Israel, como para que no se vuelva tan loco, pero igualito ya está vuelto loco, Netanyahu, es Irán. Pero Irán tiene un conflicto allí, que es que quiere hacer las cosas por las buenas. Y quiere cumplir lo que dice su religión, lo que dice su Nakba, su ley, hecha por el Ayatolá, de amor al prójimo, prohibición de la destrucción de las armas de destrucción masiva, todo esto. Pero los israelíes no les importa un bledo eso. Y parece ser que las monarquías tampoco, porque sobre el petróleo y sobre Israel y sobre esos acuerdos está sostenida su cabeza, viene siendo el pescuezo y su corona. Si quitas todo esto, se caen. Sencillamente los derrocan. Y entonces están tratando de evitar otra revolución islámica. Entonces, en resumen, los acuerdos de Abraham, como estábamos hablando, representaron un desarrollo significativo para no el Medio Oriente, sino para Israel y para estos países que se inmiscuyeron allí en su parte comercial y dieron pie a lo que está sucediendo al final actualmente con Palestina, con el territorio en Gaza, con el pueblo palestino, porque con Palestina ya están metidos ahí robando territorio progresivamente desde el año 67 o desde antes. Entonces, bueno, si te está gustando este programa, no olvides tu like,
apoyarnos compartiendo nuestro video, nuestro programa y la información con tus contactos para que se sumen a nuestros suscriptores y para que entren en las membresías. Estas membresías van a tener cuestiones muy, muy, muy especiales y les recomendaríamos que lo hagan. Bueno, nuestros programas incluso en alguna parte van a comenzar por solo para miembros, no van a ser públicos, y para poderlos ver va a tener que suscribirse a la membresía. Hay una membresía básica que cuesta $1 y algo, $3 y algo, muy económico y trae muchas otras ventajas, ¿no? También vamos a tener una tienda de venta de libros, de ebooks, digamos, una cantidad de cuestiones que vamos a estar ampliando en este canal, ¿ok? Entonces, también pueden hacer una colaboración en metálico directa. La descripción de la forma de hacerla por pago móvil, por PayPal, está en la descripción del video. La forma de hacer una colaboración. Te lo agradeceríamos mucho para poder continuar haciendo el trabajo como vamos, que vamos bastante bien en estos días. Ya comenzamos a monetizar, está entrando, pero es muy poquito el dinero que entra por esto. Pero vamos poco a poco, pues con su ayuda vamos a ir mejorando. Entonces, bueno, ahora continuemos con el programa hablando sobre la cuestión esta del uranio y la supuesta bomba atómica iraní y todo este cuento, ¿no? En este punto vamos a repetir que Irán tiene un régimen teocrático, es decir, tiene un líder religioso que dicta las pautas finales de lo que hace su gobierno. En este caso, el ayatolá es como el rey de España, como el rey de Inglaterra, que tiene la autoridad para poder quitar incluso al primer ministro o presidente si este no cumple las reglas del juego. Vendría siendo la Constitución o, en este caso de los regímenes teocráticos, las leyes religiosas. Tanto el Corán como los dictámenes y los decretos que da el ayatolá. Entonces, este dicta las pautas finales al gobierno y este debe cumplirlas. Y ahí es donde está el punto. Pues el ayatolá hace ya un par de años, 3, 4 años, prohibió lo de las bombas atómicas. Y Israel, Estados Unidos y algunos países europeos continuaron con el cuento del uranio enriquecido. La OEA se prestó para esto, pero no dicen todo el fondo del asunto, la verdadera cuestión del asunto. No van a haber armas nucleares mientras esté el decreto del ayatolá. Pero ¿por qué están enriqueciendo el uranio a más del 3%? Al 3%, para lo único que sirve es para generar un poquito de energía, electricidad, pero para más nada. Sobre ese nivel empieza a tener otros beneficios el uranio. Uno de ellos es la parte médica, y eso está entre el 60 y el 80, hasta el 90%, dependiendo de qué es lo que hagan, para tratamientos contra el cáncer y de todo esto, es cuestiones de salud. Y a ellos no les interesa que eso suceda. Además de eso, produciría mucha más energía y le daría la posibilidad de un hiperdesarrollo. Pero ¿de qué estamos hablando? Si ellos tienen misiles hipersónicos que Estados Unidos no tiene, que Europa no tiene, Israel no los tiene. Supuestamente Israel en estos días dijo que ya los tenía, que ya los habían logrado hacer. No lo creo. Eso es simplemente como para decir, ya nosotros también, no me ataques porque los tengo. Pero no los creo. Realmente, por sus actos les conoceréis y son una cuerda de mentirosos. Todo. Estados Unidos, Trump, los europeos en general, la Unión Europea, Netanyahu, ahí está, acabando con los gazatíes, con la supuesta excusa de los rehenes que tienen allá, de los cuales hay una buena parte que el mismo Israel ha asesinado con sus bombas, los han tapiado, digamos de alguna manera, y todo es un cuento simplemente para arrasar con el territorio gazatí y tomar tomar todo el territorio, expulsándolos o asesinándolos a todos ellos. Entonces, Irán
no va mientras no retire el ayatolá este decreto, Irán no va a producir la bomba. Entonces, ahí viene el otro detalle. Israel, Estados Unidos y Europa, Inglaterra en este caso, hablan mucho de la bomba nuclear y todo esto, pero ellos le ofrecieron la bomba nuclear cuando estaba el Shah, en los años 70. Se la ofrecieron a Irán. Tome, nosotros le dejamos unas bombas nucleares y le damos la tecnología para que usted las produzca cuando estaba el Shah, que el Shah jugaba a favor de ellos. Como ahora está el ayatolá que no juega a favor de ellos, entonces ahora son los enemigos y entonces ahora es el cuento de las bombas nucleares. Para que ustedes vean cómo funciona. Además de eso, se las ofrecieron por encima de los tratados internacionales de no proliferación y todo esto. Después ¿cómo se llama? Hubo más tratados de estos, entre los cuales firmó uno Rusia con Estados Unidos, que a la final Estados Unidos, como siempre, violó, igual que hace Israel violando todos los tratados, incluyendo los que acabamos de hablar, los acuerdos de Abraham, y hacen lo que les da la gana. Sencilla y llanamente, y ese es el problema, que impunemente hacen lo que quieren, hacen lo que quieren, hacen lo que quieren, y se les deja pasar, se les deja pasar, se les deja pasar, hasta que la cuestión estalle. Va a haber un momento en que todo el problema va a estallar y va a ser un problema gordo, grande. Y Israel está muy acostumbrada, muy envalentonada con el poderío norteamericano porque tienen armamentos, tienen las bombas nucleares, tienen esto y aquello, pero Israel está en el medio de un montón de países musulmanes. En el momento en que todos esos países decidan atacarlo, se lo van a comer vivo. Así de sencillo. Se van a comer vivos los israelíes. Además de eso, yo hablo de los israelíes, pero no hablo del pueblo de Israel. Ojo, el pueblo de Israel es una cosa, ¿okay? Los originarios de Israel y los europeos colonos que se fueron nacionalizándose israelíes, convirtiéndose al judaísmo, o que son descendientes europeos, judíos, pero no son israelíes, que están colonizando el territorio palestino, el territorio de Gaza en este momento, que es lo que queda. Al completar el territorio de Gaza ya no hay Palestina. Aun cuando hay una resolución en la ONU que reconoce un Estado palestino. ¿Qué van a hacer con el Estado palestino? Va a quedar el Estado palestino como era el Estado israelí anteriormente. Entonces, los judíos sionistas, y hago esa aclaratoria, judíos sionistas, hablan mucho de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto y todo eso, pero ellos están haciendo algo peor que el Holocausto en Gaza, porque ellos sí es verdad que no están dejando a nadie, están matando a niños de hambre, y estamos en el siglo XXI, no en el XX, ¿ok? Pero este señor, lo dijo Erdogan, el presidente turco, que había superado al anterior, al alemán, que no era alemán, por cierto, era austríaco, de paso. El gobernante alemán que era de Austria. Es como que en Italia gobierna el francés o en Estados Unidos gobierna el chileno. ¿Ok? El punto es que como las monarquías, ellos se casaban entre ellos y el húngaro gobernaba en Francia, el español gobernaba en Inglaterra y así consecutivamente. Y más o menos en esa están hechos. ¿Qué les puedo decir? Entonces, bueno, Israel y Estados Unidos le ofrecieron al Shah de Irán, en aquella época, la bomba nuclear. Y ahora tienen todo este cuento y toda esta parafernalia y toda esta broma, asustando a los europeos sobre todo, así como los tienen asustaditos ahorita con lo de los va a invadir Rusia y que no sé qué. ¿Qué va a hacer Rusia con los europeos que ya son prácticamente el tercer mundo? ¿Qué van a hacer? Los europeos ya no tienen nada. Se tuvieron que arrodillar ante Donald Trump ahorita a firmar un acuerdo, bueno, pues suicida, literalmente. Nada más que porque Rusia los va a atacar. No, señora, a Rusia le conviene más que ustedes estén bien y que produzcan para que le compren, que gasten bastante energía y le compren bastante gas a ellos. O sea,
hay que estar claros en las cuestiones, pero ellos andan en su mundo, además de que hay una cantidad de corruptos allí, la misma von der Leyen está sentenciada, más no condenada, en Alemania por corrupta. Ya estaba en un ministerio y salió del ministerio por corrupción. Fue juzgada y sentenciada, pero no la condenaron. Igual que Donald Trump, sentenciado, tampoco lo condenaron. Entonces, son cuestiones complicadas. Entonces, la revolución islámica, por ley divina, como decía, prohíbe este tipo de armas. Lo que quiere decir algo evidente, todo el cuento es falso. Le están mintiendo y se lo dicen mañana, tarde y noche hasta que usted se lo cree. Entonces, veamos lo que sucede realmente. Entonces, vamos a explicarlo más detenidamente. Para hacer una bomba nuclear se necesita uranio enriquecido al 90, más del 80%, pero generalmente es al 90%. ¿Ok? Irán lo tiene al 60%, pero dicen que ya tienen, acá ratico sale Netanyahu diciendo que ya tienen la bomba nuclear. Trump por lo menos dice que ya la van a hacer, que dentro de 15 días la hacen. Netanyahu hace 30 años decía que dentro de 15 días lo iban a hacer, pero eso fue hace 30 años. Y no lo iban a hacer en 15 días. Pero es solamente un cuento. ¿Ok? Para convencer a la opinión pública, sobre todo occidental. Porque los colonos sionistas son occidentales. Simple. Entonces, ¿para qué se utiliza el uranio enriquecido al 90%? Más del 80-90%. Vamos a ir poco a poco. Vamos a irlo llevando por niveles. Para reactores de potencia baja, ¿ya? La inmensa mayoría de las centrales nucleares comerciales en el mundo utilizan uranio enriquecido a niveles bajos, generalmente entre 3%, 5% de uranio 235 U-235 en la manera en que lo nombran. Este es el uso más extendido y fundamental del uranio enriquecido, ¿no? En estos reactores, la reacción en cadena de fisión nuclear se controla para generar calor. ¿Okay? Eso es como quemar combustible. ¿Okay? Es más o menos como la explosión que hay en los motores para que generen también energía. Bien sea de los vehículos que hacen energía de movilización o en los motores para las centrales eléctricas que usan combustible fósil, gasoil, gasolina, etc., gas, etc. Entonces, vean esto. Para reactores de investigación, algunos reactores de investigación requieren enriquecimiento ligeramente mayor que los reactores de potencia, usualmente del 12 y 19.75% de este mismo uranio U-235. Y vean que allí ya sobrepasa el nivel que le quieren imponer a Irán del 2%, 3%, algo así. ¿Ok? Y los quieren hacer firmar eso. No lo van a hacer. Jamás. Eso es tú aceptar, como aceptó ahorita Europa, que eres colonia y que ellos deciden lo que tú vas a hacer y que siempre vas a mantener estando allí y nunca vas a superarte. Nunca vas a salir del yugo y de la bota de los otros países. Sería su autodestrucción. ¿Ya? Eso no lo van a hacer. Entonces, estos reactores entonces sí se utilizan para para experimentos científicos, para producción de isótopos para la medicina e industria y capacitación de personal nuclear. Eso se lo estaba explicando. En Venezuela es un país que tiene una planta nuclear para este tipo de cosas científicas. Eso está en el IBIC, que es el Instituto de Investigación Científica del país, y para eso se utiliza. Y ha estado allí por 3/4 de siglo, más o menos, como 70 años. Eso se construyó en la época de Pérez Jiménez. Y de hecho, el científico que hizo esto, que hizo ese reactor, luego lo llevaron a Estados Unidos para que hiciera en Estados Unidos los reactores. Detalle. Robo de cerebro. Lo siguen haciendo. Entonces, las aplicaciones médicas e industriales, vean el otro factor, aunque a menudo se asocian al uranio altamente enriquecido,
HEU, son las siglas que le colocan, ciertos isótopos médicos críticos esenciales para la imagenología diagnóstica y aplicaciones terapéuticas pueden producirse con uranio enriquecido a niveles intermedios. ¿Qué quiere decir esto? Rayos X, ese tipo de cosas. El uranio empobrecido, por su parte, un subproducto del proceso del enriquecimiento del U-235, también tiene uso, aunque no es enriquecido. En este se utiliza para la alta densidad en contrapesos para aeronaves, para blindaje de vehículos, para municiones perforantes, balas antitanque y ese tipo de cosas. Generalmente uso militar, pero también se utiliza para la aviación, para las naves espaciales, para los cohetes, para los misiles. Pero ya a los iraníes no les hace falta, ellos tienen misiles hipersónicos que no se desintegran con la velocidad. Entonces vemos que hay nuevos diseños de reactores que ya utilizan uranio hasta el 20%, ¿ya? Es bajo de enriquecimiento, pero esto se utiliza para niveles más altos de estudios científicos. Pueden llegar hasta el 90%. El uranio enriquecido entonces se marcan los usos civiles controlados. Pero hay una duda que queda pendiente aquí que no nos han dicho. ¿Para qué podría servir el uranio entre el 20 y el 90% de enriquecimiento? Entonces, este uranio en particular, que es el que tanto hablan, estamos hablando de que Irán tiene uno al 60. Tiene el uranio a 60, que eran 600 kilos, algo así. No tiene a 90, ni a siquiera a 70, ni a 61, a 60. Se clasifica como uranio altamente enriquecido y tiene aplicaciones específicas, aunque es una categoría sensible debido a su potencial de uso militar. Esa parte se entiende, pero hay un decreto religioso que es mucho más fuerte incluso que las leyes de los seres humanos, las constituciones y las leyes, que lo prohíben. ¿Qué cuento es ese? Entonces, ese uranio enriquecido más del 20% hasta el 90% se utiliza para la propulsión de naval, para barcos nucleares, submarinos nucleares, etc. Nucleares me refiero a que trabajan con energía nuclear, no que tienen bombas nucleares. ¿Ok? Detalles allí. Para los portaaviones, para todas estas cuestiones, ¿no? Ese es la parte del escollo del asunto, ¿no? Entonces, también se utiliza para reactores de neutrones rápidos. Algunos diseños de reactores avanzados, como los reactores de neutrones rápidos, pueden requerir un enriquecimiento de uranio superior al 20% para sus núcleos, el centro. Y bien, aquí el detalle. Para la producción de isótopos médicos. La industria médica se beneficia de las propiedades del uranio altamente enriquecido para la producción eficiente de isótopos críticos utilizados en el diagnóstico por imágenes y terapias. En este punto, Irán ya dijo que se usaba para tratamiento del cáncer, no solo en Irán, sino en toda la región, no solo para Irán, sino en toda la región, y esto es parte de lo que quieren evitar, el desarrollo científico, tecnológico de Irán. Y ese es todo el miedo que tienen. Entonces, las potencias occidentales quieren mantener su poderío, su superioridad, obligando a los demás países a mantenerse abajo. De allí las sanciones a países como Venezuela, que la idea es no permitirle su desarrollo y su producción de petróleo, su venta de petróleo, además de que se lo quieren robar, porque es la reserva más grande del mundo y el petróleo a ellos se les está agotando, a Estados Unidos y a los europeos también. Pero bueno, los europeos ya no tienen.
Les queda un poco a Noruega, pero no se crean que tiene mucho. Si ven los números, no le queda para mucho tiempo. Ya, y hay muchos otros países a los que ya se les está votando. México, por ejemplo, ya dijo que no quiere vender más petróleo a Estados Unidos porque se lo van a quedar para ellos porque se les está acabando. Lo van a utilizar ellos para su desarrollo. Entonces, la idea allí es entonces mantener a esos países sometidos, al menos por su baja condición de salud, dejarlos morir. Esto también se vio mucho con lo del COVID y donde los países, las potencias europeas, Estados Unidos, se robaban hasta las mascarillas entre ellos, las inyecciones y todo esto. Y quieren seguir explotando y masacrando, digamos, de alguna manera, a los indios, que vienen siendo los países del tercer mundo, que Medio Oriente, aunque ustedes no lo crean, todavía se considera parte del tercer mundo. Pero resulta que Europa está en ese nivel ya prácticamente. De hecho, Europa ya es una colonia reconocida, porque este acuerdo que firmaron prácticamente es el reconocimiento de que son colonias norteamericanas. Se voltearon los papeles allí. Ahora los colonizadores europeos son colonia americana. Detalles de la vida, ¿no? Todo lo que sea, eso se llama karma, todo lo que se hace en esta vida se paga, porque ellos todavía no quieren reconocer, como el rey de España no ha querido reconocer todavía la masacre que le hicieron a los indígenas acá. Y de hecho siguen educando a su pueblo creyendo que mataban a la gente, eran los malos, así como las películas de vaqueros, que los malos eran los indios, pero resulta que los malos eran los vaqueros que les estaban robando el territorio, los estaban masacrando, les violaban a las mujeres, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se puede decir? Entonces, bueno, para cuanto a lo de las armas nucleares, se necesitan típicamente 93%, ¿ok? No es 90%, es 93%. Estados Unidos, por su parte, tiene 93.5% para sus bombas. Cualquier uranio enriquecido por encima del 20% se considera entonces usable para armas. Esto significa que con suficiente cantidad y experiencia técnica se podrían construir un dispositivo explosivo, aunque requeriría una masa crítica mucho mayor que el uranio enriquecido al 90%. Por ejemplo, la bomba atómica lanzada en Hiroshima tenía uranio al 80%, pero la bomba era muy grande, por eso lo tuvieron que lanzar desde un avión. Para poder utilizar ahorita una bomba en un misil, tiene que ser más pequeña y para eso se utiliza el uranio de 90%. Esas son todas las cuestiones. Entonces, debido a su potencial de doble uso, entonces lo tratan de controlar y los países que tienen armas nucleares y que tienen plantas nucleares y que tienen uranio al 90%, tratan de, o tratan no, lo han hecho hasta ahora, de imponerle a los demás países que no los tengan. ¿Por qué no hacemos algo más sencillo? Y es que todos tengan el uranio al 90%, pero nadie tenga bombas nucleares. Ese debería ser la lógica, pero es el dinero, el poder, el racismo, las religiones, etcétera, 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 este sistema de dominación mundial en el que nos han mantenido en constante conflicto, el divisionismo, la balcanización, como le dicen, es el problema que tenemos hoy en día y lo hemos tenido por los últimos 5.000 años cuando menos. 7.000, si mal no recuerdo. En la parte del mundo occidental, ojo, no estamos hablando de África, China, Asia o la Via Yala, precolombina, o sea, lo que hoy en día llaman América. La mal llaman América. Desde mi punto de vista, soy uno de los mayores enemigos, digámoslo de alguna manera, de ese nombre, de América. Viene de Américo Vespucio. Américo Vespucio, colonia. Supuestamente que hay un conflicto allí que si llegó antes o después que Colón a América. A tierra firme. Porque Colón había llegado a las islas primero. Y solo fue en su tercer viaje supuestamente que llegó a las tierras venezolanas. Como todo,
Pero como esa historia la escribieron los mismos europeos, los colonizadores, no la creo. Realmente no la creo. Todo eso hay que verificarlo nuevamente. Y es una de las partes que incito, digámoslo así, con mi filosofía. Entonces, bueno, como ven, el problema aquí con Irán es que Irán tendría la posibilidad, como lo ha dicho que lo está haciendo, de desarrollarse tecnológicamente, desarrollarse armamentísticamente, desarrollarse en cuestiones de salud y ayudar a sus vecinos, lo cual le daría muy buena fama y ganaría muchos adeptos, muchos amigos, y eso no lo quieren ni los israelíes ni los enemigos de Irán en esto de lo de las chiitas y sunitas y todo este cuento, que es un absurdo, pero cada religión tiene sus problemas. Acá tenemos el problema de los cristianos evangélicos con los católicos, los luteranos. Todas las religiones son un problema. Y eso es otro tema que también trata el idonoísmo como parte de lo que es política. Y una de las cuestiones que nosotros, o sea, desde mi punto de vista, hablando de filosofía, pienso que las religiones son simples ideologías y los textos sagrados para mí son simples reglas de vivir esa comunidad, a lo mismo que hace una constitución y una serie de leyes. ¿Qué les puedo decir? Bueno, hoy vamos a dejar este programa por acá. Recuerden su like, recuerden si les gustó el programa, suscribirse al canal, recuerden compartir nuestros videos, recuerden que pueden colaborarnos en Metálico a través de Pago Móvil en Venezuela o de PayPal. Está en la descripción cómo hacerlo. Y también pueden darnos super chats, super thanks, super gracias, suscribirse a las membresías y estos le va a dar a ustedes también mucho más beneficios de los que se imaginan. Son bastantes y porque incluso van a haber muchos temas que no se van a hacer públicos porque digámoslo así, hay temas que no son ven, el mismo YouTube incluso tiene, para usted poder publicar algún video, tiene que poner que si el video toca temas álgidos, que si toca, habla de personalidades, que si pone a una persona diciendo algo que no dijo y cuestiones así, pues muchos de esos videos, para evitar ese problema con YouTube, los vamos a hacer para las membresías, digámoslo así, para el grupo selecto de las membresías y van a tener acceso a estos temas que son más complejos, sobre todo los casos del tema religioso, que dicen que religión y política no se discuten. Claro que se discuten, justamente si eso es lo que hace tu futuro y el de tu familia y el de tus hijos. Ese es el que produce las guerras, ese es el que produce una cantidad de cuestiones, tanto el tema político como, bueno, y el económico. Las guerras se producen por religión, política o economía, alguna de las tres cosas. Aunque hubo guerras que eran por mujeres y que pato y guacharaca, incluso hubo religiones creadas por mujeres, como el caso de los protestantes anglosajones en Inglaterra, que como el Papa no quiso dejar que se divorciara el rey de Inglaterra de su esposa, la metió en un convento, la asesinó, algo así, y creó una nueva religión. Así. Y en el cuanto, en tanto los chiitas y los sunitas, resulta que eran dos hermanos, que uno hijo de alguien, que simplemente uno agarró para acá y el otro agarró para allá, son las dos religiones, entonces ahora se pelean y se matan entre ellos. Hermanos, todos los hermanos. Qué tontería. Pero no se puede hacer nada, son las religiones y cada quien tiene derecho a creer lo que quiere. Lo que no tiene derecho es asesinar a nadie por sus creencias. Yo no mataría a nadie por mi creencia porque puedo estar equivocado. Así de sencillo. No las defendería a capa y a espada porque puedo estar equivocado. Nadie se la sabe toda. ¿Ok? Y nadie nos ha sorprendido. Entonces, bueno, vamos a estar pendientes. Mañana vamos a hacer otro programa, el programa número 27. Vamos a ver el tema. Creo que voy a tocar sobre la parte religiosa justamente y el cómo se utiliza la religión para la sumisión ideológica.
Vean cómo empiezan a mezclar allí religión e ideología. ¿Ok? Para el control de la población. Entonces, hay un compendio de cosas, el miedo, la religión, la ideología, la política, la economía, etcétera, que se utilizan para controlar el pueblo. Entonces, si no te atacan con una cosa, te atacan con la otra, y si no te atacan con la otra, sino con dos o tres seguidas, para hacer que el pueblo obedezca y haga lo que ellos dicen, lo que ellos dictaminan. Y es el caso de Venezuela, y de todas estas primaveras de colores, que lo que hicieron fue crear crisis económicas y este tipo de cosas para derrocar gobiernos. Lo hicieron desde la Unión Soviética para acá. Y realmente es un sistema de dominación que hace que, porque utilizan la educación incluso, manteniendo el pueblo con cierto nivel de ignorancia o con cierto nivel de creencias para poderlo seguir controlando. Entonces, bueno, pero todo esto lo vamos a ir hablando poco a poco, como les estaba diciendo, el fuerte de este canal es eso, de filosofía, educación, cultura, conciencia crítica, pensamiento crítico, historia, y tocamos ciertos temas en ciertos programas porque el acontecer diario es parte de lo que es la filosofía, porque usted no puede filosofar si no sabe lo que está pasando en el mundo, lo que está viviendo, porque filosofar en base a qué. Y ahí es donde está el punto. Una cosa es saber de filosofía, que es el que estudió filosofía, y otra cosa es filosofar, que es crear filosofía. Crear filosofía tiene que tener el mayor conocimiento, la mayor suma de conocimiento posible. ¿Ves? La mayoría de la gente que estudia filosofía no llega a ser filósofa. Simplemente son graduados en filosofía. Pero no son filósofos. Son dos cosas distintas. Entonces, bueno, estamos hablando mañana. Muchas gracias por su sintonía, por estar acá con nosotros, acompañarnos, y nos continuamos viendo. Que la pasen muy bien y que recapaciten y compartan todo esto para el entendimiento sobre todo lo que hay realmente en Israel, porque me preocupa mucho la parte de los cristianos evangélicos prosionistas, que te los ve como dicen que viva el pueblo de Israel, que Israel tiene razón, que tiene derecho a la defensa, sí, a la defensa, no al ataque. Y ven que está bien, ven como que algo que está bien, la masacre que están haciendo con mujeres y niños palestinos. Esto es complicado. Pero bueno, estamos hablando mañana. Hasta entonces.